Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy pues nos levantamos con la noticia del fallecimiento de 96 años de edad, el padre Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de la liberación. Así que vamos a analizar al respecto, gracias a quienes han emitido sus comentarios, sus likes, le han dado a los diferentes videos. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Los invito para que se suscriban y cada día seamos más y puede con toda libertad distribuir los videos o compartirlos con sus seres queridos. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Iniciamos. A todos se nos llega el momento de partir de este mundo material e irnos al espiritual. Conforme a nuestras acciones, pues estaremos, vamos a decir, nosotros hemos elegido desde aquí, desde la tierra donde queremos estar. Sin embargo, pues nos levantamos con la noticia de que con el fallecimiento del padre Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la teología de liberación, y que marcó ¿cómo decir? Una línea de acción en toda América Latina, a menos en América Latina. También me imagino que hubo impactos de su teología de la liberación. Bueno, no fue de él fue el impulsor. Entonces, es un referente de la reflexión contemporánea, inclusive donde da pláticas, fue maestro en la universidad en Perú, en Estados Unidos, entre otros. Gustavo Gutiérrez Merino nació un 8 de junio de 1928. Ha sido filósofo, teólogo peruano, ordenado sacerdote en 1959, perteneciente a la Orden de los Dominicos. Gutiérrez, doctor en teología para la Universidad Católica de Nyon, publicó en 1971 el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, que provocó un profundo impacto al proponer una fe de mano de la justicia social centrada en los pobres. Pero vamos a analizar esto de los pobres, ¿no? Porque los pobres no se acabaron. O sea, con toda su teología de toda su teología de la liberación. Allá en el año 2015, un ex jefe de espionaje dijo que Rusia creó y financió la teología de la liberación y lo propuso a diferentes, vamos a decir, personas influyentes en el continente, sobre todo de América. Si recordamos, unas 3 semanas antes de finalizar el Concilio Vaticano II, se creó lo que era el Pacto de las Catacumbas. Por cierto, aquí hay un video y puede buscarlo, el Pacto de las Catacumbas, en el cual los obispos de diferentes partes del mundo, principalmente de aquí de América Latina, se comprometieron a tomar o hacer suya la teología de la liberación e impulsarla. ¿Por qué? Porque decían ellos, porque era la opción por los pobres. Pero sin embargo, pues crearon más pobres, no se solucionó el problema de los pobres y se creó todo un movimiento político social desde la iglesia. Bueno, de un sector de la iglesia, mejor dicho. La opción por los pobres, como hoy también se le conoce, ¿no? Y el Papa Francisco, pues sabemos que es de esa línea de la teología de la liberación
y por eso dice, oh, la opción por los pobres. Pero, ¿qué significa los pobres? ¿Qué significa ayudarles a salir de la pobreza o de la situación que está viviendo para vivir mejor? Y sin embargo, el resultado, pues no es alentador. Pobres sigue habiendo. Naciones esclavizadas por la teología de la liberación, pues siguen existiendo. Tenemos Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros que se han podido liberar del yugo. Entonces, es una teología de la liberación usando a la iglesia, a sus miembros, a sus integrantes, a los pastores, para introducir un sistema político de gobierno y dominar desde el punto de vista marxista. Así que estudió en diversas universidades, Gustavo Gutiérrez, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú y posteriormente en Europa, donde asistió a la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Lyon. Su formación abarcó filosofía, teología y también psicología. Gutiérrez recibió numerosos reconocimientos internacionales por su trabajo teológico, incluyendo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades allá en el 2013. Pero, sin embargo, la teología de la liberación, pues, sistema, una manera de controlar, dominar, y lo hemos visto a lo largo de todos estos años, de décadas. La guerrilla en Centroamérica, que ya personas ya adultas, en aquel entonces niños, jovencitos, jovencitas, ah, sufrieron, padecieron y tuvieron que emigrar. Hace más de 40 años, aquel 6 de agosto de 1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿quién estaba ahí? Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI. Publicó la instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación en el documento Libertatis Nuntius, donde dice, más que nada y de forma resumida, dice atraer la atención de los pastores, de los teólogos, de todos los fieles, sobre las desviaciones y riesgos de la teología de la liberación, que recurre de modo insuficientemente crítico a conceptos tomados de diversas corrientes del pensamiento marxista, apuntó en aquel entonces el Papa Juan Pablo II. Además, la teología de liberación asume el análisis marxista de la realidad y sus principios, que es el materialismo histórico, que señalaba que las causas de los acontecimientos históricos son exclusivamente económicos y la historia es la historia de la lucha de clases. B, la praxis, es decir, la verdad no es sino se hace. Lo que importa es la ortopraxis. Así que estos principios de corte marxista los aplica a la interpretación del Evangelio y la práctica pastoral, en lo que logran desconfigurar nuestra fe católica. Para la teología de la liberación, Jesucristo es considerado no como un verdadero Dios encarnado, que en su muerte y resurrección ha redimido al ser humano, sino un símbolo de la humanidad que lucha por la liberación de los opresores y que muere en defensa de los pobres. También, para esta teología de liberación, la Iglesia debe tomar parte en la lucha, pues la neutralidad es imposible, ya que equivale a estar con los poderosos. De ahí que debe tener una opción preferencial por los pobres. Estos términos, opción preferencial por los pobres, un término muy concreto y muy engañador que se usó y se sigue usando, ¿no? Ahora por el Francisco, que dice, oh, la opción preferencial por los pobres, y sigue habiendo pobres. La pobreza no se acabó. Entonces quiere decir que el sistema no es liberador, no apoyó las causas para que se instituyera
y entre otras cosas, ¿no? Nosotros ya sabemos. Y constituye en la iglesia un pueblo que nace del pueblo y que reconoce la jerarquía sacramental que es clase dominante y por tanto debe ser combatida. Esto, basándose en el documento de Puebla, en el número 262-263. Lo interesante es cómo ya la ambigüedad de la terminología ya se empieza a usar. Les repito, de ahí que debe tener una opción preferencial por los pobres y constituirse en la iglesia del pueblo, que nace del pueblo y que reconoce la jerarquía sacramental que es clase dominante. O sea, ahí empieza lo que comúnmente se le conoce como la lucha de clases. La iglesia nace del pueblo, no nace del pueblo, ni nace de la clase dominante, nace directamente de Jesucristo, es decir, es divina. Por lo tanto, para la teología de la liberación, la fe es reducida a fidelidad a la historia, la esperanza, confianza en el futuro, la caridad a la opción por los pobres. Caridad, supuestamente liberaron, pero más que nada, sometieron. Ahí están las guerrillas, la historia después de 40 años, los centroamericanos, salvadoreños principalmente, conozco muchos de ellos que han contado sus historias desgarradoras de lo que llegó a ser la guerra civil ahí en su país. Entonces, entonces no hay opción por los pobres. No nos vayamos con ese cuento literal. Ya se hubieran acabado los pobres. Ya no hubiera pobres para esta época. 40 años o 60 años de teología de liberación y no se han acabado los pobres. Quiere decir que es un sistema que no funciona, que no está del todo integrado hacia el hombre, sino hacia una corriente política como tal. Para la teología de liberación, los sacramentos son celebraciones del pueblo que lucha por la liberación. Celebraciones nada más. No es un sacramento, en el caso de la Eucaristía, que está presente y se hace presente nuestro Señor Jesucristo en la consagración, a través de la consagración o la consagración. Así que se indoctrina en este sentido al pueblo por medio de homilías, cambios en la liturgia. ¿Ve cómo todo lo que estamos viviendo ahorita en la iglesia a través de Francisco, que es de esta corriente liberal, marxista, y cómo se va a indoctrinar o también adoctrinar por medio de homilías, cambios en la liturgia, para que tomen conciencia de clase y se les anima a la lucha contra la clase dominante, es decir, contra la misma iglesia, contra la autoridad de la iglesia. Curiosamente, así la iglesia viene a ser, según estos teólogos, respecto a los pobres, lo que el Partido Comunista pretende ser respecto al proletariado. La escatología es sustituida en la teología de la liberación por el futuro de una sociedad sin clases. Siempre los va a haber, una sociedad siempre va a haber clases. Siempre. Y vean en los países que son comunistas, por ejemplo, Cuba, Nicaragua. ¿Quién domina? Un grupo determinado y no el pueblo. Llega el momento a institucionalizarse que no quieren dejar la silla presidencial. Entonces, es una farsa. Por el futuro de una sociedad sin clases como la meta de liberación en la que se habrá hecho verdad el amor cristiano a todos, la fraternidad universal. Terminología muy bonita, muy elocuente, muy, sí, muy elocuente. Sin embargo, no libera. No liberado. Sigue habiendo pobres. Por lo tanto, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en ese entonces, dirigida por
Joseph Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, apuntaló que los errores de la teología de la liberación pueden sintetizarse en 3 puntos. El error radical está en el mismo principio hermenéutico en el que se pretende interpretar el Evangelio para sacar de ahí una praxis. Es decir, ese principio es el materialismo histórico que niega la prioridad del ser sobre el hacer y, por tanto, de la verdad y el bien de la acción humana. Este principio es totalmente falso y no es demostrado ni demostrable. Como punto número 2, la lucha de clases no solo es un error porque sea contraria a la caridad. Puede haber una guerra justa. Existe la legítima defensa también, sino que es un error sobre todo porque se le concibe como algo necesario, ineludible y sustitutivo de la historia, negando la libertad de la persona y su capacidad para dirigir la historia mediante esa libertad y contando con la providencia divina. Ahí están la Cuba. Unos pocos son los que reinan. No hay libertad, ni política, ni para votar, ni derecho a la propiedad. Entonces, no hay nada. Ese es el sistema que impusieron a través de la teología de la liberación. El punto número 3, además de negar verdades fundamentales sobre Cristo, la Iglesia y los sacramentos, en la práctica conduce a someter a la Iglesia a una dirección política determinada y no solo ajena a su misión sobrenatural, sino que desemboca en una situación humana deplorable, como es el socialismo real, en el que la persona no encuentra ni se le reconoce su dignidad de hijo de Dios. Esto fue escrito por la Congregación para la Doctrina de la Fe a través del documento Libertatis Nuncius, en la cual pues ha habido el dolor a lo largo de los años. En el 2018, Francisco mostró su simpatía y cercanía con Gustavo Gutiérrez, a quien felicitó por sus 90 años de edad. Textualmente le dijo: me uno a tu acción de gracias a Dios y también a ti te agradezco por cuanto has contribuido a la Iglesia y a la humanidad a través de tu servicio teológico, de tu amor preferencial por los pobres y los descartados de la sociedad. Gracias por todos tus esfuerzos y por tu forma de interpelar la conciencia de cada uno para que nadie quede indiferente ante el drama de la pobreza y la exclusión, escribió el Papa a Gutiérrez. Así que esto es lo que, a grosso modo, la teología de liberación, en lo que impulsó el padre Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, desde su lugar y de la enseñanza, que a final de cuentas, un instrumento de Rusia para implementar un sistema político de lucha de clases. Y si no se mantiene en la lucha de clases, no hay éxito. Vean que vean las guerras de independencia también. Por ejemplo, del continente americano, desde la Patagonia hasta Alaska, pasando por México. ¿Qué se hacía? Una guerra que pudo haberse ganado en 2 años, 3 años máximo. Y terminó en una guerra de 10 años. Era mejor considerarlo que se extendiera. ¿Para qué? Porque también hay ganancia. Porque se impone un sistema, una manera de gobernar y una manera de ser gobernado. Así es. El padre de teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, deja hoy este mundo. Fallece a sus 96 años de edad. ¿Y usted, hermano católico, qué opina al respecto? Muchas gracias.